invitación de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, agradezco al magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México la invitación a celebrar el mes del orgullo LGBTTIQ+. Si bien existen avances en materia de no discriminación y respeto a los derechos humanos del grupo poblacional mencionado, lo único que se puede celebrar este mes es el orgullo de ser lesbiana, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual, queer y más. Muchos poderes legislativos siguen sin asumir su obligación constitucional en materia de derechos humanos al no reformar códigos civiles o familiares que garanticen el matrimonio entre personas del mismo sexo y la identidad de género de las personas trans, incluida la niñez y las adolescencias, así como contemplar agravantes dentro de los códigos penales en la comisión de ciertos delitos, cuando estos se cometen en razón de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales de las personas. En pleno 2021, gran parte del personal adscrito a las fiscalías y procuradurías en las entidades federativas aún desconoce los protocolos especializados para la atención de las poblaciones LGBTIQ+, en materia de procuración de justicia. Muchos jueces y juezas siguen desconociendo el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Y gran parte de las personas servidoras públicas siguen ignorando y mostrando desinterés ante el principio de no discriminación consagrado en el artículo 1 constitucional y en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, lo cual se torna preocupante al identificar que también desconocen que la discriminación es un delito contemplado en el Código Penal Federal y en los códigos penales de distintos estados. En las instituciones públicas de salud se elaboran interminables listas de asistencia o participación en actividades de capacitación, formación y sensibilización en derechos humanos o en la elaboración de protocolos o guías al respecto, pero el trato brindado a las poblaciones multicitadas sigue siendo el mismo, lleno de estigma, discriminación y violencia. Si bien todo esfuerzo suma a la observancia de la legislación en materia de derechos humanos, el Estado mexicano debe de pasar de solo diagnosticar las problemáticas que aquejan a lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, intersexuales y queers, a implementar y echar a andar políticas públicas dotadas de presupuesto y que sean operativas para que la vida de estas personas sea una vida digna, con empleo, educación, salud, sin violencia, sin revictimización y sin discriminación. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, que recientemente ha sido celebrada por su 10º aniversario, es un recordatorio de que nos falta mucho por hacer para que el respeto a los derechos humanos sea real y tangible y no meramente discursivo o únicamente discutido por la academia. Las víctimas de violaciones a derechos humanos nos exigen resultados, una defensa real y no simulada de los mismos. Desde este organismo autónomo y por instrucciones de la Ombudsperson Nacional, continuaremos realizando actividades de defensa de los derechos humanos de las personas que vivan en y transiten por el territorio mexicano. Continuaremos defendiendo al pueblo. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, encabezado por el presidente magistrado Dr. Rafael Guerra Álvarez, haciendo patente su preocupación y compromiso para continuar trabajando por el reconocimiento y la defensa de todas y cada una de las identidades de las personas que viven en la diversidad sexual y su derecho a vivir libres de violencia y discriminación, me ha concedido el honor de participar en este documental con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTTI, en mi calidad de magistrada en materia penal del Pleno de Magistrados de este alto tribunal, para transmitir brevemente los avances que en el ámbito de justicia se han logrado. Los órganos de gobierno, entre ellos el judicial, han tenido que realizar una labor compleja para proporcionar y facilitar a la comunidad LGBTTI todos los medios para atender sus reclamos, como es el de contar con una vida libre de violencia y discriminación. Así tenemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, párrafo 5, establece que queda prohibida
toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, condiciones de salud, la religión, opiniones y entre otras más, las preferencias sexuales, que atenten contra la dignidad humana y tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La propia Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, refiere a la ciudad incluyente y en su inciso H establece los derechos de las personas LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y discriminación. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTI con o sin hijas o hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil. Las autoridades establecerán políticas y adoptarán las medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o caracteres sexuales. Asimismo, la legislación secundaria, las legislaciones secundarias, como lo es el Código Penal, contempla en el artículo 138 los delitos de homicidio y lesiones, considerando las calificadas cuando son cometidas por odio, definiendo el odio cuando el agente lo comete, entre otras circunstancias, por orientación sexual e identidad de género. Asimismo, los delitos contra la dignidad de las personas se ubican en el delito de discriminación y en su artículo 206 del Código Penal de la Ciudad de México se establece a este delito, entre otros motivos, su comisión por la orientación sexual en diversas hipótesis, sea provocando el odio o incite al mismo, niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho, deje o excluya a alguna persona o grupo de personas, niega o restrinja derechos laborales, todo ello relacionado, entre otros motivos, por la orientación sexual. Cabe destacar que en relación al tópico que nos ocupa, existen verdaderos avances y logros en materia familiar, en tratándose de adopciones entre parejas del mismo sexo, sin restricciones más que las que marca la ley para cualquier ciudadano, tramitándose de igual forma los divorcios de personas del mismo género que por alguna razón deciden disolver el vínculo matrimonial. Porque dicho sea de paso, en la Ciudad de México está aprobado el matrimonio entre personas del mismo género. Es un tema muy interesante, apasionante y extenso. Sin embargo, hay un punto a resaltar. La Ciudad de México se conserva a la vanguardia en legislar sobre los derechos fundamentales de las personas LGBTI. Por lo tanto, es de suma importancia señalar que la discriminación laboral marca un alto índice en su comisión. Y como ustedes sabrán, próximamente el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México asumirá la responsabilidad de impartir justicia en materia laboral, para lo cual el señor presidente, magistrado, doctor Rafael Guerra Álvarez, ha instruido al Instituto de Estudios Judiciales de esta Casa de Justicia a efecto de impartir cursos de capacitación en materia laboral para formar jueces que deban de tener el perfil para dicha materia, para impartir justicia en dicha materia.
que desde mi punto de vista debe de ir muy dirigido a la sensibilidad con la que deben de administrarla para todos aquellos y aquellas que han sido violentados en sus derechos laborales por el solo hecho de ser personas LGBTI. Y por ello me da mucho gusto contar con la colaboración en este documental de Francisco Robledo, quien podrá transmitirnos los retos que como empresario y consultor de discriminación laboral de personas LGBTI ha observado en los centros laborales de todo el país. Francisco. Qué gusto poder conversar contigo desde esta importante institución en el mes del orgullo, en el mes que celebramos lo que hemos avanzado, lo que las personas que han perdido su vida por tener los derechos que tenemos hoy. Enunciaste algunos, tener ese bello lenguaje de nuestras leyes es una señal de gran avance y es de felicitar y celebrar a todas las personas que han trabajado al respecto. Nos toca a nosotros y a nosotras pues, convertir esto en algo más cotidiano, en lo que podamos vivirlo y palparlo, porque la pura bandera del arcoíris que vemos en junio durante todo el mes en muchos centros laborales, en las calles, en las redes sociales, pues es un pequeño símbolo de que ya está el tema en la mesa. Las personas de la diversidad sexual y de género, las personas LGBTI, somos aquellas que se nos señala, se nos distingue y se nos discrimina, porque nos salimos de lo que le llamamos la heteronorma, de que este mundo heterosexista en el que hemos crecido, donde se suponía y se esperaba que un hombre debería relacionarse con una mujer y una mujer con un hombre como tal, y desde que estamos deconstruyendo el término qué es mujer, qué es hombre, y descubrimos que hay muchas orientaciones sexuales, diferentes identidades de género, cómo me percibo a mí mismo, a mí misma, con lo que ha impuesto la sociedad, y cómo expreso mi género, cómo me visto, cómo hablo, cómo me muevo, para expresar quién soy, el ser hombre, ser mujer, o cómo me identifique. Hoy día, 2021, pues podemos celebrar el que hemos tenido tantos avances y que podemos darnos cuenta de lo que hace falta. Dentro de la Ciudad de México, según estuve calculando, para que ese número no me lo sé, somos como 9 millones de personas habitando en la Ciudad de México, más o menos. Y nos pregunta la gente, bueno, pero ¿cuántas personas LGBT existen? No hay un censo, no hay una estadística, no hay un estudio donde todas las personas de manera científica hayan podido resolver todas sus variantes de orientación sexual, el cómo expresan su género, cómo se identifican comparado con lo que la sociedad impone y se espera en nuestra ciudad. Bueno, el único porcentaje internacionalmente aceptado es que somos el 10%. Eso nos dejaría que las personas que sí vivimos en la Ciudad de México, que somos LGBTI, potencialmente somos 900,000 personas. Nos pueden decir, ay sí, pero somos 127 millones de personas en el país. Bueno, entonces somos casi 13 millones en el país. 900,000 personas vivas en este momento, aquí en esta ciudad, que se nos han negado derechos, se nos han negado accesos por cómo nos vemos, por a quién amamos y cómo nos identificamos. Y en la materia laboral, según números que vi de población económicamente activa, se calcula que son 4 millones de personas en la Ciudad de México actualmente con un empleo fijo, con un sueldo fijo de 16 años en adelante. Eso significa que esas 4 millones de personas hay, entonces con el 10%, 400,000 personas LGBTI trabajando todos los días en nuestra ciudad. ¿Tienen los mismos derechos en el lugar donde trabajan? Yo sé que no tienen la respuesta, porque yo tampoco, porque tenemos que investigar mucho más. Es un punto muy importante porque tenemos que estar actualizados y saber qué está pasando desde el punto de vista de la discriminación que sufren en el ámbito laboral. Y discriminación puede ser desde un apodo, un chiste, una mala cara, un no te incluyo. Te lo pongo así más sencillo. Desde que no te veo a los ojos cuando te respondo,
desde que si estamos socializando ni siquiera te doy buenos días. ¿Por qué? Porque hay una característica tuya que no me gusta de ti. Entonces, en ese sentido, todos los días en las empresas, en los espacios laborales, nos estamos enfrentando a que yo, por ser diferente, o que tú asumes que yo soy diferente, entonces me apartas de trabajar, incluso me violentas, me aíslas de grupos de trabajo, y hay desafortunadamente en nuestra ciudad todavía mucha violencia física, más allá de la verbal. Pero hay un punto importante: las personas LGBTTI muchas veces optamos por no decir quién realmente somos, por este miedo a esta violencia, el que no nos sentamos en una zona segura ni siquiera mientras trabajo. Las personas LGBTTI, con grandes números, te puedo decir que desde el despacho donde yo estoy, hicimos una encuesta hace unos años y la gente nos dijo que solo el 80% se atreve a decirle a la familia quién realmente eres. O sea, hay gente que no le quiere decir ni a la propia familia. Con las amistades tenemos más confianza, y en el trabajo es donde menos salimos del closet. Menos del 50% de las personas, mientras trabajan, le dicen a la jefa, al jefe, a tus compañeros y compañeras quién realmente eres, y estamos mintiendo todos los días quiénes somos, por miedo al rechazo, a que no me asciendan, a que no me promuevan, y entonces por lo tanto quizás esté buscando un nuevo trabajo. Estas 400,000 personas LGBTTI que trabajan en la ciudad tienen información, tienen educación que les estamos acercando con estos espacios como contigo, y tenemos muchas deudas con este grupo. Así lo considero. La gente ya se está dando cuenta cuando es discriminada y cuando tienen algún acto de violencia o de discriminación en su contra, pueden recurrir a los órganos internos de una empresa, pero sobre todo necesitan sentir un respaldo de la impartición de justicia de nuestra Ciudad de México. Magistrada, tenemos muchos pendientes. Hay que observar a mis compañeros y compañeras LGBTTI de la ciudad. Yo te invito a que platiquemos para crear un protocolo para la administración de justicia laboral con perspectiva de diversidad sexual y de género en nuestra ciudad, y a partir de la ciudad, que es un ejemplo para el país. Eso sería muy importante, necesario, porque existe una serie de protocolos para administrar justicia por género hacia grupos vulnerables, con perspectiva, de género, y sería muy lamentable que se careciera de un protocolo para poderles a ustedes dar lo que les corresponde, simplemente a lo que tienen derecho. A la justicia, a un trato digno, y que todos los días podemos disfrutar esa ciudad incluyente que estamos aquí afuera, disfrutarla mientras trabajo. Los avances hay que verlos también aquí adentro en los horarios laborales. Ha sido un placer escucharte, es muy poco el tiempo, pero esperemos que pueda permear a la sociedad el hecho de que todos somos seres humanos, somos personas y tenemos derecho a vivir una vida digna. Y que vivamos una ciudad incluyente. Gracias.